Hola, soy la Wambra Viajera. Este podcast nace de esa necesidad de compartir mi viaje interior contigo. Porque desde el momento en que renuncié a un trabajo estable, mi vida jamás volvió a ser la misma. Hace años dejé de vivir una vida corporativa para vivir viajando por el mundo. Y en ese camino, todo dio un vuelco total. Descubrí que los viajes son mi mejor terapia. Ahora mezclo mis pasiones, que son conocer nuevos lugares, escribir y los negocios digitales, porque aprendí a generar ingresos desde mi computadora como toda una millennial. Quiero inspirarte a través de mis experiencias y la de mis invitados a vivir una vida sin etiquetas y hacer lo que te hace feliz. En este podcast hablaremos de amor propio, reflexiones, emprendimiento digital y muchos, pero muchos viajes. Soy Nicole y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo y espero que lo disfrutes. Hola, bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio del podcast de la Wambra Viajera. Sé que me he desaparecido, así que te pido disculpas por adelantado. Y no quería dejar de hacer este proyecto porque aunque hasta el momento solo teníamos 2 episodios, el primer episodio en solo 2 semanas fue rankeado como el segundo podcast más escuchado en desarrollo personal en Apple Podcasts. Entonces, ¿por qué no seguir compartiendo las cosas buenas? ¿Por qué no seguir invitando a personas que nos puedan alimentar, nutrir de conocimientos para tomar acción en nuestra vida? El día de hoy, como leíste el título del podcast, es de blogger a empresaria y quiero contarte toda la historia de cómo empecé en mi negocio y cómo un blog que no tenía ningún tipo de estrategia se convirtió en una empresa. Y para empezar, quiero contarte que si habías escuchado el episodio número 1, yo renuncié a mi trabajo hace algunos años y empecé un blog con la idea de contarle a mi familia cómo estaba. Siempre desde pequeña me encantó escribir, escribo desde muy pequeña, así que también vi en eso una oportunidad para hacer algo que a mí me gustaba, que es escribir. Y a través de mis relatos, contarles a mis amigos en dónde estaba. Empecé un blog sin idea de cómo crear contenido ni cómo editar una página web. Lo aprendí desde cero. Pero más grande fue como la motivación que tenía de hacerlo que como las trabas que se iban presentando. De hecho, vi muchos tutoriales, empecé totalmente desde cero, no tenía idea, nunca antes había manejado un blog y también el contenido no tenía ningún tipo de planificación estratégica, básicamente era lo que veía, lo que sentía, las fotografías que tomaba, iba todo compartiéndola en las redes sociales porque, no sé, sentía que mi vida iba como cambiando y evolucionando de una manera tan rápida que estaba muy, muy contenta de poder compartir eso al mundo. Yo empecé por azares de la vida con una comunidad más o menos como de unas 1000 personas, porque el día que yo renuncié a mi trabajo, ya eso lo cuento en el primer episodio del podcast, que si no lo has ido a escuchar, lo puedes ir a ver, puse una foto, le pedí a un amigo que me tome una foto, renuncio a mi trabajo para darle la vuelta al mundo. Entonces era yo agarrando un cartel que decía eso y la posteé en LinkedIn. Esa fotografía se viralizó y al siguiente día mi LinkedIn estaba reventando de mensajes y gente siguiendo el proyecto. Entonces, desde hace muchos años las personas empezaron como a enganchar en esta historia, ¿no? Sintiéndose súper identificados de tengo un trabajo estable pero mi sueño es viajar y en base a eso se creó una pequeña comunidad. Obviamente que nunca pensé que iba a vivir de esto. En aquel entonces no tenía ni idea cómo se podía vivir como siendo creadora de contenidos. Hace 5 años esta palabra no era tan popular como lo era en este entonces y simplemente me dejé guiar por mi intuición. Compartía todo lo que veía y lo que sentía. La gente se iba sintiendo identificada. Pasaron los meses, un año, y no encontraba la manera de monetizar esto que estaba pasando. Sabía, ya después del año, que no estaba lista para regresar a Ecuador,
que había hecho un cambio tan trascendental en mi vida que no quería volver a un sistema donde tendría que trabajar de 8 a 5 y tener 15 días de vacaciones. Creo que había visto demasiadas cosas lindas en el mundo y había vivido una vida demasiado libre como para renunciar a eso. Así que empecé a ver de qué manera podía trabajar de esto. No tenía ninguna referencia, no sabía acerca de esta frase del nomadismo digital, de esta nueva manera de vida, no tenía idea. Lo que empecé a hacer fue crear un Media Kit, que es un documento donde tú puedes mostrarles a las marcas quién eres, cuáles son tus estadísticas, y empecé poco a poco a tener canjes con hoteles, con tours, y esto me permitía seguir viajando. Pero a través de esto no había dinero de por medio. Lo único que tenía es como cosas gratuitas. Entonces, una de las cosas que siempre venía a mi mente era, si otras personas están viajando o viviendo de los viajes, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Tengo que encontrar la manera en la que yo pueda hacer esto. Porque si hay alguien ya haciéndola, esto me quiere demostrar o el mundo me demuestra que también hay espacio para mí, para que yo también cree algo, para que yo pueda encontrar mi manera de vivir viajando. Hasta ese entonces, Asia, antes de la pandemia, era uno de los destinos más visitados por creadores de contenido. Entonces eran personas que viajaban con un equipo, con camarógrafo para que haga sus videos, con un fotógrafo. Y yo estaba viajando completamente sola. A mí las fotografías me las tomaba gente desconocida y no tenía a nadie que me ayude. Entonces, la idea de pensar en convertirme en aquel entonces en una creadora de contenido, entre comillas, profesional, era una cosa que sabía que no iba a pasar. Sabía que era muy difícil poder competir con personas que tenían todo un equipo de trabajo. Entonces, llego a Tailandia y me doy cuenta que casi estoy sin dinero, que tal vez tenía dinero para unos 4 o 5 meses más, pero que yo no quería regresar definitivamente a Ecuador. Entonces, empiezo a hacerme la pregunta todos los días de cómo puedo monetizar mi conocimiento, cómo puedo monetizar esta comunidad que tengo y que esto me permita generar ingresos y no regresarme. Y una de las preguntas más frecuentes que yo recibía en mis redes sociales es, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo viajas tanto? ¿Cuánto dinero necesitaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo estás logrando hacer esto que todo el mundo quiere y nadie lo puede hacer porque se ve imposible? Y luego me di cuenta que yo tenía un know-how de varios años de cómo yo organicé mi año sabático, porque soy una persona sumamente organizada que sistematicé como todo el proceso y sí, o sea, para que yo me haya ido de viaje de un año sabático no fue una cosa que pasó de un momento al otro, fue una cosa que estuvo planificada ya con mucho tiempo de antelación. Era un deseo que tenía como hace 5 años y que finalmente el día que tomé el vuelo pasó. Pero no fue suerte ni azares de la vida, fue algo por lo que tuve que trabajar. Y es ahí cuando empecé a dar talleres de cómo organizar un año sabático con bajo presupuesto. Así se llamó el taller por muchos años. Y la primera edición del taller pues no tenía ni idea de cómo hacerlo, ni en qué plataforma, ni cuánto cobrar. No tenía una guía, no sabía cómo crearlo. Ponía keywords en Google y ponía cómo crear un taller online, cómo cobrar online. Y las respuestas eran bastante diversas, pero ninguna me ayudaba a poder como concretar esto que quería. Así que me lancé a la piscina sin ningún tipo de estrategia. Para mi buena suerte, empecé a vender. El primer taller tuvo, no recuerdo si 18 o 22 personas, e hice los primeros $400 en un día, después de haber estado casi 1 año y medio de viaje, 1 año y un par de meses de viaje. Y con esa idea abrí un canal a decir, vivir de viajes es posible.
No sé cómo aún, porque con $400 claramente no voy a poder vivir un año, pero esto me demuestra que sí es posible. Y empecé a estudiar, a leer, pero hasta aquel entonces no me sentía capaz o no quería gastar, no quería invertir en mí, porque tenía, no sé, otras prioridades en aquel entonces. Entonces empecé a consumir contenido gratuito, empecé a meterme en grupos en Facebook. Yo siempre he sido como muy curiosa y a preguntar a la gente que lo había logrado, pero aún no lograba tener como un sistema claro de cómo hacerlo. Empecé a hacer cada 2 meses, cada 3 meses estos talleres, pero era imposible vivir con $400 cada 3 meses. Eso quiere decir que recibía por promedio mensualmente $120, que claramente con eso no podía costear los viajes, los pasajes aéreos. Entonces, si bien había encontrado que mi conocimiento la gente lo podía pagar, no tenía idea cómo hacer que esta idea sea sustentable. Una de las cosas que marca como un hito dentro de estos años como emprendedora fue que yo organicé en el año 2019 2 viajes a la India. Yo he sido de esas personas que siempre da su 120% en todo lo que hace, se mete de cabeza. Y comencé con un gran sueño, pero gran sueño, que era poder mostrar a la gente latina la India de una manera auténtica y verdadera. La India es un país que tiene un contexto político, cultural y social muy complicado de entender, y me daba cuenta que los tours que organizaban las operadoras convencionales de turismo era una vitrina a una India ficticia y poco real. E India fue un país que a mí me dejó muchísimas cosas, mucho conocimiento, y dije, ¿por qué no mostrarle a la gente esto? ¿Por qué no mostrarle que India es muchísimo más de lo que te muestran en fotografías o de lo que se escucha, y hay una riqueza cultural increíble a la que podemos acceder? Así que en el 2019, como les dije, organicé 2 viajes a la India, pero creo que fue de las cosas más desgastantes que hice en mi vida, más frustrantes. La mayor parte de las cosas, el 90%, lo hice yo sola. Tuve agotamiento físico, mental. Además de todo eso, no tenía ningún tipo de estrategia de ventas. Emprendí desde el miedo a que todo salga mal, y creo que eso estuvo presente en mí durante toda la venta del viaje, que fue como un año. Tuve que pedir ayuda psicológica porque estaba tan estresada por que el proyecto se venga abajo. Porque cuando tú haces un viaje, tú tienes que asegurar un mínimo de personas, y si ese mínimo de personas no se cumple, tienes que devolver el dinero a las personas. Entonces era algo que yo no lo había pensado en ese momento, pero simplemente me lancé. Como les dije, fue súper complicado. Y tengo que ser muy honesta en esto porque no sabía lo que me estaba metiendo. El sueño era, o este deseo de mostrar la India mucho más grande que toda esta parte como logística de la que no tenía conocimiento. El viaje se hizo, el primer viaje hubieron 8 personas, en el segundo 7, y me dejó muchísimos aprendizajes en lo personal, con el tema de cómo estaba concebido la idea, y tomé todos esos aprendizajes y yo dije, ok, este fue uno de los años más duros que he tenido, el 2019, pero yo no quiero que esto sea así. Había generado una suma de dinero bastante importante, no lo suficiente aún como para vivir totalmente de esto, porque el trabajo y el cansancio físico que tuve no valía el dinero que gané. Pero con eso abrí una nueva pregunta al universo y le dije, ¿qué más puedo hacer? Si ya he vendido cursos, si tengo gente que ha comprado el viaje a la India, que no eran muchas, que el margen de ganancia tampoco era grande, pero si hay una comunidad de gente que necesita de mí, ¿qué más puedo hacer? Entonces, ahí fue cuando dije, no lo puedo hacer sola. Necesito invertir en mí, necesito contratar un mentor, necesito
comprar un curso que me pueda explicar cómo puedo dejar de equivocarme menos y cómo tomar atajos. Porque estoy muy cansada, estoy muy agotada. Para ese entonces ya había llegado a Ecuador. Ya estábamos en medio de una pandemia, entonces por supuesto ni quería encontrar trabajo y volver como a la vida nuevamente como corporativa, pero tampoco tenía un plan de negocios claro de cómo este proyecto podía ser sustentable. Para ese entonces ya habían habido varios como pivoteos en el tema del curso de cómo organizar un año sabático, el tema de los 2 viajes a la India, que estuvieron muy bien, pero internamente hubieron muchas cosas que se tenían que reafinar y empecé a capacitarme. Y para mí capacitarme fue sacarme la venda de los ojos y decir, estuve dando pasos 2 años a ciegas y ahora tengo el camino. Tengo el camino hacia donde quiero ir. Saqué una fase beta de uno de los programas que quiero que como empresa sea el programa estrella de la Escuela de Futuros Nómadas. En ese momento se llamaba Emprende con Pasión y en una semana vendí $2,000 porque tenía estrategia, porque había puesto en práctica todo lo que había aprendido de los cursos y la persona que me estaba mentoreando y dije, ok, ahora sé cómo hacerlo estratégicamente. Y todo empezó a cambiar. En enero del 2021 creé mi empresa en los Estados Unidos y para mí fue el acto simbólico más grande que había hecho en mi vida. Y quiero contarles, y quiero ser súper honesta, que esta decisión me quitaba el sueño y no de la emoción, sino del miedo. Estuve a punto de no hacerlo, firmé los papeles temblando porque yo decía, cuando empiece esto no hay vuelta atrás. Obviamente que se puede disolver la empresa, pero ¿para qué la creo si estoy pensando en disolverla? Entonces dije, es hora de darle a este proyecto el lugar que merece, de poder honrar todos los conocimientos que he tenido y poder poner en práctica todo lo que he aprendido. Para esto, me olvidé de contarles que otro de los actos que desde que me capacité y empecé a hacer las cosas estratégicas es que el segundo lanzamiento que tuve de Vive India fue en medio de la pandemia. Y en una sola semana se vendieron $20,000. Y fue increíble porque yo decía, ¿cómo cambian las cosas cuando uno tiene estrategia? ¿Cómo cambian las cosas cuando uno decide capacitarse e invertir en sí? Deja de estarse equivocando, deja de estar tonteando y va hacia donde tiene que ir. Entonces, el 2021 creé la empresa y dije, ok, si soy una empresa, tengo que actuar como tal, entonces voy a hacer un plan de negocios y voy a poner mes por mes qué productos se van a lanzar y cuál es la meta de facturación. Entonces, así fue. Y aunque ustedes no crean, más allá de ser una empresa jurídicamente reconocida en el mundo, entre comillas, para mí fue un acto de decir, esto ya no es un hobby. Esto es tu trabajo y tienes que tomarlo así. Ya se acabó la idea de querer hacerlo todo gratis, de pensar que tú lo puedes hacer absolutamente todo. Y es hora en el que empieces a tener una planificación estratégica, darles una buena experiencia de usuario a tus clientes, tener un buen servicio, poder seguirte capacitando para que las herramientas que des en los talleres, en los retiros, sean innovadoras, puedan como cumplir con la promesa que les haces y todo empezó a cambiar. Habían como varias opciones de abrir la empresa y eso lo contaré en otro momento, pero básicamente abrí en Estados Unidos porque me convenía hacerlo en este país. Al ser un negocio digital, tú tienes acceso a todas las pasarelas de pago de Estados Unidos, que son muchísimas. Aquí en Ecuador es un poco complicado, así que esa fue una de mis principales motivaciones, pero para abrir una empresa en los Estados Unidos tienes que consultar con un abogado, tienes que hacer el proceso con un abogado o una contadora, tienes que tener la certeza de que te conviene hacerlo, tienes que elegir el estado. Entonces era una decisión que me estaba abrumando muchísimo. Hacer los papeles en el banco también, tener como una cuenta empresarial, eran cosas muy grandes, pero que a mí me dieron muchísimo impulso porque
al siguiente día que yo abrí la empresa, nada fue igual. Me sentía distinta, sentía que esta decisión me comprometía mucho más con el proyecto, de hacerlo mejor, de saber que esto puede crecer y que depende solamente de mí, de cuánto invierta en mí y de cuánto siga aprendiendo para hacerlo como más grande. Y quiero decirte que para mí este año 2021 ha sido el año de Wambra Viajera. El 2021 ha sido un año increíblemente lleno de aprendizajes, de vencer miedos, de creer que en cosas que siempre pensé que eran imposibles ahora están siendo una realidad, de poder tener como estabilidad económica y al mismo tiempo saber que mi trabajo está impactando de manera positiva al mundo, porque todo lo que hago lo hago desde el corazón y desde el amor y desde querer transformar la vida de muchas más mujeres. De decirte que el día de hoy no es más mi hobby, Wambra Viajera, sino es mi trabajo y un trabajo respaldado por un equipo que me ayuda. Y esa fue otra de las cosas que fueron como muy grandes aquí. No había contratado gente que me ayude porque obviamente con esto tienes una presión muy grande de qué pasa si no tengo dinero para pagar a estas personas. ¿Qué hago? Pero yo le di la vuelta a esta preocupación que tenía y decía, si tengo gente contratada, es un impulso para inspirarme cada día más y seguir sacando nuevas cosas y poder pagar a las personas que están trabajando para mí. Y el día de hoy tenemos 3 personas trabajando. Una persona que está encargada de todo el tema del servicio al cliente. Otra persona que está encargada de las estrategias digitales. Y otra persona que grafica todo lo que aparece en nuestras redes sociales. Y yo que soy la persona que está detrás como de la creación de todos los proyectos. Ya no hay más cosas improvisadas. Hay una planificación que tenemos que cumplir y procesos que seguir. Y hace unas semanas también hice un acto que para mí fue simbólico porque soy mucho de creer en estos actos como psicomágicos, como los llama Alejandro Jodorowsky, que es uno de mis psicólogos favoritos. Y por mucho tiempo me costó escuchar la palabra empresaria. Me hacía un ruido terrible y me negaba a utilizarla porque me sentía orgullosa de ser una emprendedora. Para mí los emprendedores son personas que hay que sacarse el sombrero porque el ser emprendedor es una cosa súper complicada. Es todo el tiempo estar como nadando en contracorriente y tratando de superar todos los desafíos que la vida nos da. Pero yo estaba consciente de que habíamos llegado a un nivel de facturación donde ya no era emprendedora y a impactar la vida de nuestros cursos han llegado a más de 500 personas, tal vez se han venido 600 cursos con todo lo que hemos hecho. Y ya no era emprendedora y tenía que darle la bienvenida a una palabra que le había hecho el quite toda mi vida, que era empresaria. Y era empresaria porque hace un año que tengo una empresa y soy empresaria porque tengo un equipo de trabajo trabajando conmigo y me daba mucho miedo utilizar esta palabra porque venía con una connotación súper negativa para mí y era parte de las creencias limitantes que tuve que derribar, de que los empresarios son personas, no sé, clasistas, que los empresarios son personas malas, que los empresarios son personas desleales y es por eso que nunca me había amigado con este término. Y un día lleno de miedo, luego de terminar una de las sesiones de mi programa estrella, que es la Escuela de Futuras Nómadas, un programa de 10 semanas donde les enseño a mujeres a emprender desde su autenticidad, yo dije, no puedo estar mentoreando a tantas mujeres y no puedo sentirme como lo que soy, una empresaria, aunque esa palabra me incomode. Y la cambié y aún se me hace extraño escuchar, pero ha sido todo un aprendizaje. ¿Qué me quedo con todo esto?
y con todos estos años de aprendizajes es que el día de hoy le doy a mi trabajo el lugar que merece. Tener horarios, tener un plan estratégico, tener un espacio de trabajo, saber claramente en dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Esto ya no es más un hobby del aceptar propuestas por aceptar, de trabajar con marcas por trabajar, por saber que tengo que llegar a fin de mes y pagar todas las facturas, sino esto es algo que es más grande que mí en este momento. Wambra Viajera no soy solo yo, es todas las personas que son parte de esta comunidad, que han logrado a través de la confianza que han puesto en mí hacer de esto una empresa y saber que se vienen cosas muchísimo más grandes que tal vez ahora ni siquiera las puedo imaginar. Pero si los consejos que te puedo dar el día de hoy, si tú eres una emprendedora o quieres convertirte en una emprendedora y tienes una idea de negocio, es: deja de tomar tu emprendimiento como un hobby. Dale el lugar que merece. Así vendas 5 cosas por año, no importa. Genera un plan de negocios. Arma un espacio de trabajo donde puedas concentrarte e inspirarte. Ponte horarios. Capacítate. Mi mantra: invierte en ti. Invierte en ti. Invierte en ti. Y te lo dice una persona que estuvo casi 3 años nadando contracorriente porque pensó que podía hacerlo todo sola. Pensé genuinamente que no necesitaba de nadie para poder crecer, que toda la información estaba en el internet y que sí, que no merecía la pena gastar en capacitación, porque era un gasto. Lo veía hasta aquel entonces como un gasto, no como una inversión. Y en el momento en que decidí apostarle a pagarle a otra persona que ya había conseguido lo que yo quería, todo cambió. Y ahora me río y me causa gracia porque digo, ¿cuántas lágrimas me hubiera ahorrado si hubiera hecho eso antes? Ese dinero lo hubiera recuperado en semanas. Entonces, si tú estás pensando en emprender o ya eres emprendedora y sientes que a veces no puedes, sientes que no tienes ni idea hacia dónde ir, págale a alguien para que te guíe, para que te ahorre todos esos dolores de cabeza. Y actúa como si ya lo tuvieras. ¿Quieres ser una emprendedora exitosa? ¿Quieres vivir viajando y trabajando el mundo? Pues empieza a actuar como tal. Empieza a creerte que eres ya una emprendedora, a que tienes clientes, a que las personas que confían en ti, a darles lo mejor que tienes, para que esas personas puedan recomendar a otras tus productos y así ir creciendo. Esto no es de un día al otro. Y pienso que una de las cosas o de los componentes que a mí me ayudó a poder estar aquí contándote mi historia y de haber llegado a un punto de equilibrio fue la perseverancia. Yo hubiera podido lanzar la toalla miles de veces, literalmente, y decir, esto no es para mí, o esto es demasiado fuerte. Y le escuché una frase a uno de mis mentores que dijo, si una idea realmente te apasiona, dale 7 oportunidades donde des tu 100%. Si la 7ª vez no funciona, cambia de idea porque esa idea no es para ti. Pero son 7 veces en las que tienes que intentar dar tu 100%. Tal vez yo a la 3ª o 4ª la encontré, porque hubieron muchas equivocaciones al principio, muchas improvisaciones que me hacían perder dinero, energía, me desanimaban, pero seguía y seguía. Y si hubiera tirado la toalla al principio, hoy no estaría contándote lo que te estoy contando. Entonces, emprender, piensa que es una carrera de obstáculos, no de velocidad. Emprender requiere su tiempo. Encontrar ese producto ganador requiere tiempo, no pasa de un momento al otro. Pero cuando ya encuentras esa idea ganadora de la que puedes vivir, las recompensas son muy grandes.
Así que espero que te quedes con todo esto que te conté, que te inspires y veas una posibilidad en el universo de que si hay personas haciendo las cosas que les gustan y viviendo una vida abundante por esto, el universo te quiere decir que también hay un espacio para ti, para que cumplas tus sueños, para que saques tu propósito de vida al mundo y para que puedas cumplir todo lo que te propongas. Así que espero que te haya gustado este episodio del podcast. Si sientes que fue útil, compártelo en tus redes sociales y así inspiras a que más personas no tengan miedo de perseguir sus sueños y de encontrar maneras alternativas de vivir. Te envío un abrazo y nos vemos en un siguiente capítulo.